por cierto, el viernes tenemos prueba, ¿no? Justamente hoy día quiero reforzar algunos temas. Habíamos empezado el capítulo de tensión, sí, vimos algunos puntos importantes. La sección de 1, por ejemplo, les habla del límite de Sveltes. Este límite, lo recomendable es que no exceda el valor de 300, sí, preferiblemente, no es una recomendación, excepto para varillas, ¿no? Para varillas. El segundo, bueno, la segunda especificación nos daba ya netamente a la resistencia de diseño, que tengo dos estados límites, ¿no? Uno se denomina a la tensión, a la fluencia, y el otro a la ruptura. Entonces debo chequear esos dos estados límites para cualquier elemento en tensión. Por fluencia, simplemente FYAG, phi punto 9. ¿Sí? Por tanto, puedo determinar la resistencia de diseño, phi p sub n. ¿Ya? Para ruptura o fractura en el área neta, lo mismo, ¿no? FU por área neta efectiva, ¿sí? Multiplicado por 0.75 tendría la resistencia de diseño. La menor de las dos será la resistencia final, ¿no? De diseño, ¿sí? Habíamos hablado de las áreas netas. Hay que distinguir, ¿no? Área neta efectiva y área neta. El área neta es simplemente restar el área gruesa menos la cantidad de perforaciones o agujeros que tenga en un determinado perfil. En un plano de falla X, ¿no? ¿Sí? Y el área neta efectiva es multiplicar el área neta por un factor de retraso de cortante. Este factor de retraso de cortante se obtiene en la tabla de 3.1, que espero que ya lo tengan impreso. Y habíamos visto algunos casos, ¿no? En el caso que la fuerza se transmite directamente a cada elemento de la sección transversal, sea por soldadura o por sujetadores o pernos, ¿no? U es igual a 1, ¿sí? Todos los elementos de mi sección están conectados. En el caso que alguna parte de mi perfil, no toda, alguna parte, por ejemplo, el alma, o únicamente patines, o un lado del ángulo, o el patín de una sección tipo T estén conectados, existe este fenómeno de retraso de cortante. En este caso, matemáticamente se evalúa 1 menos x medio sobre L, siendo x medio la excentricidad de la conexión. ¿Sí? Bueno, acá ya está señalado, ¿no? ¿Sí? Respecto a la parte conectada, determino el centroide o la excentricidad. ¿Sí? Igual en el alma, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es simplemente calcular esa propiedad. ¿Sí? Y L es la longitud de conexión. L se calcula, es más bien la distancia entre extremos de perforaciones de agujeros. ¿Sí? Veamos, por acá tenía un gráfico. Para que quede claro, ¿no? Esto ya lo habían, deben haberlo revisado en el video. ¿Ya? Fíjense, acá tengo un perfil, ¿no? Tipo T, en el cual se observa 4 perforaciones. Entonces, si mi fuerza de tensión está por acá, ya habíamos hablado que la distancia paralela a la carga, la fuerza de tensión, se conoce como paso, ¿no? O S, ¿sí? ¿Qué es L? Es la longitud de conexión, es la distancia entre extremos de pernos de la conexión, bueno, que estoy analizando, ¿no? En este caso, L será esta distancia, ¿ya? Lo mismo pasa con soldadura, fíjense. En el caso de soldadura, tengo la longitud del cordón, ¿no? Simplemente esa distancia será L, ¿ya? Bueno, acá también se observa la excentricidad de la conexión, ¿no? Simplemente el centroide de la sección con respecto a la parte conectada, ¿ya? Ese es un caso muy, muy típico, ¿no? El caso 2. Sí estamos observando la diapositiva y también el PDF. ¿O solo están viendo el PDF? Solo el PDF. PDF. Solo el PDF. Avisen, pues. A ver, esperen. Deben avisar. Ya, les decía, ¿no? Que la longitud de conexión es la distancia centro a centro extrema desde las perforaciones consideradas. ¿Sí? Aquí se observa, ¿no? Sabiendo que el paso es la distancia paralela a la carga, entonces aquí puede decir que L es igual a 3 veces S, ¿no? Así de simple, ¿ya? 3 pasos. Lo mismo pasa cuando tengo soldadura, ¿no? No solamente puedo conectar un elemento con perno, sino también con soldadura. En este caso, la longitud del cordón, igual esto es paralelo a la dirección de la carga, ¿no? Se convierte en L, ¿ya?
Y también se observa la excentricidad de la carga, ¿no? Fíjense, desde la parte conectada, en este caso el elemento acostado, es el centroide simplemente, ¿no? Bueno, acá lo llama X medio, ¿sí? Igual en soldadura, ¿no? Desde la parte conectada hacia el centroide de la sección, ¿sí? Así de simple, ¿ya? Y de esa manera evalúo el caso 2. ¿Estamos? Hoy nos vamos a concentrar en el caso antes de eso. De esta manera determino el factor de retraso de cortante, pero hay una nota, ¿no? Acuérdense. Que me dice, para secciones abiertas, una sección abierta es una sección tipo T, ¿no? Una sección canal, un ángulo, o incluso una sección tipo I. Todas ellas son abiertas. Una sección cerrada, en cambio, sería un tubo, ¿no? Un tubo cuadrado, un tubo circular, rectangular, lo que sea, ¿ya? Entonces me dice, para secciones abiertas, bueno, acá nuevamente secciones tipo I, doble media T, ángulo o doble ángulo, el factor de retraso cortante no debe ser menor que la relación entre el área conectada respecto al área gruesa, ¿sí? Entonces, hay que también calcular ese factor, ¿no? Sí, espero que hayan visto el video. Dice, esta provisión no aplica nuevamente para secciones cerradas como secciones tubulares huecas, no HSS. O placas. Tampoco aplica para placas, ¿sí? Porque en una placa simplemente la fuerza se transmite directamente, ¿no? Aquí no, una placa estaría conectado todo, ¿no? No hay elementos sueltos, digamos, ¿sí? ¿Ya? Hoy nos vamos a concentrar en otros dos casos. El caso 4, vamos a ver qué dice. Caso 4, dice, aplica para placas, ángulos, canales, secciones tipo T o secciones tipo I, ¿sí? Donde la tensión es transmitida exclusivamente o únicamente por soldadura longitudinal. ¿Sí? Y acá al lado tenemos el esquema, ¿no? Fíjense. Tenemos la dirección de la fuerza de tensión, ¿sí? Y vemos cómo están ubicados los cordones de soldadura, ¿no? Estos cordones de soldadura, fíjense. Tengo dos cordones, ¿no? Que se pueden unir a un elemento, ¿no? Pues tengo cordón 1 y cordón 2, ¿ya? La distancia entre esos dos cordones paralelos a la fuerza se denomina como W, ¿ya? ¿Y cómo determino este factor de retraso de cortante? U es igual a 3 veces L al cuadrado, ¿sí? Sobre, bueno, acá está la expresión. Y 1 menos X medio sobre L. Y acá les da una nota, ¿no? Dice, para calcular X medio, refiérase al caso 2, o se aplica tal cual como en el caso 2, ¿sí? Entonces es lo mismo, como ya habíamos visto anteriormente, ¿sí? Pero acá tenemos L1 y L2. ¿De dónde sale L? ¿Sí? Bueno, W sí es de la distancia, ¿no? Pero L, nos vamos al pie de página. En el pie de página, de la tabla, ¿no? Fíjense lo que dice. L es igual al promedio de los cordones de soldadura, la longitud de los cordones, L1 y L2. ¿Sí? Pero hay una condición que debo cumplir. Voy a acercarme un poco. Esta longitud L, bueno, está basado en L1 y L2 del promedio. Me dice que L1 y L2, dice, no debe ser menor que 4 veces el tamaño de la soldadura. ¿Qué es el tamaño de la soldadura? Voy a tratar de esquematizarlo por acá. Ahí, por aquí. Imagínense que van a unir dos placas. Dos placas, una placa horizontal y otra placa vertical, ¿ya? Tenemos que estar algo así. Y hay varias formas de unirse esas placas, ¿no? Puede ser, hay varios tipos de soldadura, pero aquí nos vamos a manejar esencialmente y lo que se hace en la práctica también es soldadura de filete. Esta soldadura de filete tiene una forma algo triangular, ¿no? Algo así. A este lado, a esta dimensión del lado se conoce comúnmente como A o como W, llamémoslo A, ¿ya? El lado o el pie de la soldadura también se le dice. Esto es A, ¿ya? Normalmente tiene lados iguales, ¿sí? A esto se conoce como soldadura de filete, ¿ya? Obviamente esta soldadura tendrá una longitud, ¿no? Una longitud L1 o L2, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice? La longitud del cordón, vamos a decir que esto es L1 o L2,
Dice que L1 y L2 deben ser mayor o igual, al menos a 4 veces el tamaño de la soldadura o el pie de la soldadura, ¿sí? Es una condición que debo cumplir. En el caso que esté usando este tipo de conexiones, ¿no? ¿Ya? Normalmente sí se cumple, ¿sí? Tenemos cordones de 2, 3, 4 centímetros, ¿sí? A menos que coloquen un punto de soldadura, ahí tal vez no cumple, ¿sí? Pero normalmente sí se cumple, ¿ya? A eso se refiere. Entonces tenemos la longitud del promedio de la soldadura, y la excentricidad y la longitud de conexión, ¿sí? Y la distancia entre cordones, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo aplicamos un ejemplo de esto, ¿ya? Veamos. El enunciado es el siguiente. Dice, determine el área gruesa y el área neta del ángulo. A ver, esto no es el siguiente que vamos a analizar. Estamos por acá. Eh, Determine la resistencia de diseño de RFD de la siguiente conexión. Vamos a usar en este caso 0 a 50, grado 50. Y soldadura de filete de 8 milímetros, ¿sí? Entonces, el tamaño de esta soldadura será de 8 milímetros, no 0.8 centímetros, ¿sí? 8 y 8, ¿ya? Y yo le he puesto como variable A, ¿sí? 8 centímetros, 0.8 centímetros, tamaño de la soldadura, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a unir? Tengo una sección tipo T, y esta sección tipo T invertida la voy a unir a una placa con soldadura de filete. Entonces acá yo he hecho un corte, ¿no? Un corte. Y se observa, ¿no? Que tenemos la placa PL y acá una sección T invertida, ¿sí? La geometría de esta sección es, bueno, de peralte, 15.4 centímetros. Ancho de patín, el BF, ¿no? 30 centímetros. El espesor del alma, TW, bueno, según esto es 1 centímetro. Y el espesor del patín, TF, 1.5 centímetros, ¿sí? Esas variables yo las he colocado acá, fíjense. 30, 1.5, 1 y 15.4. Para simplificarme la vida, he obtenido la altura bueno, efectiva del alma, ¿no? Esto normalmente yo lo llamo H, ¿sí? H. H será simplemente igual a D menos TF, ¿no? Que en este caso es 13.9 centímetros, ¿ya? ¿Cómo voy a realizar esta unión? Con soldadura, ¿no? Voy a tener soldadura a cada lado, una vista en planta, ¿no? En el lado izquierdo tengo una longitud de cordón de 15 centímetros y en el lado derecho de 45 centímetros, ¿ya? A 0 a 50, esfuerzo de la tensión 65 kSI, ¿sí? Y bueno, procedo a calcular, ¿no? Siempre voy a estar trabajando con áreas, por tanto calculo el área gruesa, BF por TF por, bueno, más H por TW, ¿no? Bueno, este perfil tiene un área de 58.9 centímetros cuadrados. Ya que solamente tengo una parte del elemento conectado, en este caso el patín, ¿no? Solamente el patín está soldado a la placa, existe el fenómeno de retraso de cortante. Por tanto, este factor de retraso de cortante deberá ser menor a 1, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Veamos cuánto da. ¿Sí? El primer paso es calcular la excentricidad, ¿no? La excentricidad de la carga respecto a la parte conectada. Y yo acá lo he llamado como X sub M. ¿Sí? Esto ya es simplemente propiedad mecánica y me está dando de 2.57. Entonces, esta excentricidad de la carga, o el centroide, ¿no? Es 2.57 centímetros. ¿Sí? Verifico la condición geométrica que me decía la tabla, ¿no? ¿Qué es lo que me decía? Que L1 y L2 debe ser mayor o igual a 4 veces el pie de la soldadura o el tamaño, ¿no? Entonces, verifico eso. Por favor, ayúdenme. 4 por 0.8, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 3.2, ¿no? 3.2. 15 y 45 es mayor a 3.2. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no? Entonces, es solamente una verificación, ¿no? Acá yo les he puesto que está ok, ¿no?
Como les digo, a veces se utilizan algún punto de soldadura para unir alguna parte y eso no es adecuado, ¿no? Al menos debo llegar a 4 veces el tamaño de la soldadura. ¿Sí? Ya. El siguiente paso es determinar la longitud de conexión, ¿no? En este caso, para el caso 4 me decía que la longitud de conexión es simplemente el promedio de los cordones, ¿no? Entonces, L1 más L2 sobre 2. En este caso sería 30 centímetros, ¿sí? La distancia entre cordones perpendicular a la carga se conoce como W. Y si observo, W es igual a BF, ¿no? Entonces eso le he colocado acá, ¿ya? Y procedo a calcular el factor de retraso de cortante, ¿ya? Entonces, bueno, solamente aplico, no me está dando de 0.69. Primer criterio para determinar factor de retraso de cortante. El segundo, de acuerdo a la ICC, me decía que no debe ser menor, o no es necesario que sea menor, a la relación entre el área conectada respecto al área total del perfil. Sabemos que el área conectada es simplemente el BF, esto es BF, ¿no? 30, por el TF, que era de 1,5. Sí, por favor, hagan ustedes la prueba. 1,5 por 30, dividido para el área total, que es 58.9. ¿Cuánto les da? 0,76 y ¿Ya? Y aquí sí es válido lo que dice la ICC, ¿no? Yo por tabla, por el caso 4, obtuve un factor de retraso de cortante de 0,69. Pero por relación de áreas, me está dando 0.76. Entonces, ¿qué es lo que dice la ICC? No es necesario que lo tome menor a este factor o a este valor, ¿no? Entonces me quedo con el mayor, ¿no? Entonces en este caso el factor de retraso de cortante será igual a 0.76. ¿Estamos? Listo. Me faltaría el área neta, ¿no? El área neta habíamos quedado que es el área de la sección transversal menos el área de las perforaciones, de los agujeros. ¿Cuántas perforaciones tengo en esta conexión? Hay uno. ¿Ya? Entonces, ¿qué podría decir? ¿A qué sería igual el área neta? El área bruta. Al área gruesa, ¿no es cierto? Porque no existe ninguna perforación, ¿no? Y por tanto, el área neta en cambio efectiva será igual a mi factor de retraso de cortante que yo lo había determinado por el área neta, ¿sí? Así de simple, ¿ya? Entonces, veamos. Bueno, acá yo les puse que el área neta es igual al área gruesa, ¿no? Área neta efectiva, retraso de cortante por área neta. En este caso, 45 centímetros cuadrados. Calculado ello, pues simplemente determina los estados límites, ¿no? Estado límite de fluencia y estado límite de fractura o ruptura, ¿sí? Por fluencia, 0.9 FYAG, resisto 186 toneladas. Por fractura, 0.75 esfuerzo a la tensión por el área neta efectiva, ¿sí? 154 toneladas. Como observo, por donde primero va a fallar, en este caso la conexión, es por el área neta, el área neta efectiva, ¿sí? Resiste únicamente 154 toneladas, es decir, no voy a llegar al nivel de fluencia, si va a fallar por fractura, ¿ya? Por tanto, esa es mi resistencia de diseño, ¿no? La mínima de las dos, ¿sí? Así de simple. No sé si tienen alguna duda de este pequeño ejemplo, por favor. ¿Dudas? Eric, cero, ¿dudas? No, Inge, todo está claro. Ya. No está complicado, ¿no? Sí. Vamos a ver otro caso, y que también se presenta muchas veces. Veamos. Fíjense lo que vamos a hacer. Ustedes en la práctica se van a encontrar con distintos perfiles, ¿no? Podría ser un perfil tipo C, perfil tipo L, o incluso un perfil tipo O, tubular hueco. Vamos a suponer que es un ángulo, ¿ya? Este ángulo, voy a hacer alusión con una isometría. A ver, está algo así, no disculpen el gráfico. ¿Ya? Más o menos así.
Ustedes podrían tener perforaciones en este ángulo de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, una perforación por acá, otra perforación por acá y otra perforación por acá. Igual en el lado acostado, ¿no? Por acá y así. Por tanto, por esa razón, se dificulta un poco analizar este perfil tal como está. Y para ello, vamos a hacer una abreviatura en el análisis, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir este perfil para poder analizarlo como una placa. Es decir, el lado vertical lo voy a poner por acá y el lado acostado lo voy a poner seguidamente. Entonces, este problema ya se transformó en una placa simple. Y las perforaciones estarán por acá, ¿no? Una perforación en el lado vertical, ¿no? Otra por acá, según lo que les he dibujado. Por acá. Bueno, se me fue. En el lado acostado. Por acá y otro por acá. Entonces aquí es más fácil determinar los posibles planos de falla, ¿no? Podría tener un plano vertical. De manera. La fuerza de tensión estará en este sentido, ¿no? Otro plano de falla por acá. ¿Sí? Otro plano de falla por acá. Todos los planos que existen. Entonces ahí ya se me facilita el trabajo, ¿no? No es lo mismo que si yo lo analizara el perfil como tal, ¿no? Sí se puede, ¿no? Pero obviamente será algo así, ¿no? Sí, los planos de falla. Algo más complicado, ¿no? Entonces, esa es la suposición que vamos a hacer para determinar los posibles planos de falla. ¿Ya? Vamos a hacer el ejemplo de un ángulo. Veamos. Acá tengo, o por acá abajo, un ángulo que tiene un lado vertical L2 y un lado acostado L1. ¿Sí? Y un espesor T. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a tomar, permítanme, voy a señalarlo, ¿no? En verde el lado vertical, más o menos algo así. Se me fue. Ahí. En verde el lado vertical. Yo lo voy a dibujar por acá arriba ya. Ahí está mi lado vertical. Pregunto, ¿qué dimensiones tiene ese lado vertical? Por ejemplo, esta dimensión acá es igual. A L2. L2, ¿no es cierto? ¿Ya? Y bueno, el espesor es T, ¿no? Sí. Seguidamente voy a tomar el lado acostado, ¿no? El lado horizontal. Voy a ponerlo en azul. ¿Sí? Por acá más o menos. Bueno, ya se me fue. Algo así, fíjense. ¿Ya? Y ese lado acostado lo voy a poner seguidamente en la sección equivalente, ¿no? Algo así. Más o menos, ¿no? Pregunto, ¿qué dimensión tendrá este lado acostado? L1 menos 1. Exacto, ¿no es cierto? L1 menos T, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Y esa es simplemente la suposición que vamos a hacer. ¿Ya? Y aquí es fácil, ¿no? Porque yo podría tener perforaciones en cualquier sitio, ¿no? Imagínense una perforación por acá, ¿sí? Otra perforación por acá. Y en longitud podría tener, como vimos anteriormente, cualquier tipo de arreglo, ¿no? Entonces eso ya se transforma en una placa, ¿sí? Y me facilita la vida. ¿Estamos? No sé si tienen alguna duda de esta transformación. Dudas, por favor. Lo mismo pasa para un canal, ¿no? Un canal que ustedes tienen algo así. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tomo el lado vertical, el alma, ¿no? Y lo pongo seguidamente con los patines del canal, ¿sí? Y se transforma en una placa. Y puedo analizarlo como tal. ¿Ya? Listo. Veamos entonces este pequeño ejemplo. Fíjense. Enunciado, ¿no? Dice, determine el área gruesa y neta del ángulo con perforaciones escalonadas, ¿sí? Acá tenemos el perfil, ¿no? Un ángulo. En este caso, este ángulo es de en pulgadas, ¿no? 6 por 4 por media pulgada, ¿sí? Siendo 6 el lado mayor y 4 el lado menor, ¿sí? 4 y 6. Y el espesor es de media pulgada. Dice que vamos a usar perforaciones, más bien pernos, de 7 octavos de pulgada, ¿sí?
en este caso estándar, ¿no? Un agujero estándar. ¿Sí? Tengo perforaciones obviamente en el lado vertical. ¿Sí? Fíjense, tengo una perforación por acá, otra perforación por acá y por acá. ¿Sí? Si lo ven en perfil, ¿no? Justo este lado, sería esta perforación y esta perforación. ¿Sí? Ahora, en el lado acostado también tengo perforaciones. Por acá lo estoy señalando en verde. Fíjense. ¿Sí? Algo así. ¿Ya? Entonces, como les digo, sí es posible analizarlo tal cual, pero se complica un poco. Mejor es abrir el perfil, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese trabajo. ¿Sí? La fuerza de tensión está en este sentido, ¿no? Fuerza de tensión. Y la distancia paralela a la carga, sabemos que es el paso, ¿no? En este caso, el paso me dice que es tipo de 2,5 pulgadas. Entonces, todo esto es de ese, ¿no? Es típico, ¿sí? S y S. ¿Sí? Un poco está el problema en el gramil. Sabemos que el gramil es la distancia perpendicular a la fuerza. Si me fijo en el lado vertical, ¿sí? Esta distancia, acá el problema lo ha llamado G2. Esta distancia G2 es igual a 2,5 pulgadas. ¿Sí? Si lo veo en perfil, sería esto, ¿no? Déjenme hacer más chico esto. Esta distancia centro a centro, ¿no? Esto sería G2. ¿Ya? Ahora el problema está en cómo determinar la distancia desde la segunda línea de perforación hasta la perforación que está acostada. Si yo lo veo en términos de distancia, sería algo así, ¿no? Toda esta distancia, ¿cómo lo determino? Pues ahí se complica un poco, ¿no? Ese gramil, ¿no? Debo abrir el perfil, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Fíjense. Voy a seleccionar el lado vertical, en rojo, ¿no? Algo así. Y lo voy a poner por acá. Lo mismo, ¿no? ¿Qué distancia tenemos acá? Acá. ¿Cuánto mide eso? Sería L1 de 6 pulgadas. 6, ¿no? 6. Y, bueno, esto es de espesor. Yo le he puesto E, ¿no? Digamos que sí. Entonces, esto es espesor. ¿Sí? Dejémoslo con símbolos, ¿no? Esto es L1, ¿no? ¿Ya? Seguidamente voy a tomar el lado acostado. Lo voy a hacer en verde. ¿Sí? Más o menos por acá. Ahí. ¿Ya? Luego se confunden, no saben cómo proceder. Ahí. ¿Sí? Entonces ese lado lo voy a poner seguidamente, no por acá. ¿Ya? ¿Qué distancia tenemos ahí? ¿Qué distancia será esto? L2 menos E. Exacto. Esto sería igual a L2 menos el espesor, ¿no? ¿Ya? Y fíjense que yo tengo perforaciones, ¿no? Yo tengo perforaciones tanto en el lado vertical y en el lado acostado, ¿no? Entonces, yo tengo una perforación por acá, otra perforación por acá, y otra perforación en el lado acostado, ¿no? Que está por acá. Entonces, calculemos esos gramiles, ¿no? Por acá estará mi primera perforación. Hacerlo bien. Más o menos por ahí. Y otro por acá. El primer gramil, en este caso el problema llamado G2, acá es igual. ¿Cuál es el valor? 2,5 pulgadas, ¿no? Sí. Y en el lado acostado también tengo una perforación. Entonces, aquí está un poco el problema. Yo a esa distancia lo he llamado como G total. ¿Sí? G total. Acá sería igual. Sabiendo que la distancia desde
La segunda línea de pernos hasta el borde del perfil es, bueno, lo llamado G1, ¿no? Que es 2 pulgadas, 2.25 pulgadas. ¿Ya? ¿A qué sería igual G total? Hagámoslo así mejor. Desde el eje hacia el borde, ¿cuánto es la distancia? Observen el gráfico. Sería los 2.25 Inge. Ya, 2.25, ¿no? Y bueno, aquí le puso un nombre, ¿no? Esto me dice que es igual a G1, ¿sí? Como vemos por acá, ¿no? G1 dice que es igual, ¿sí? Y desde el borde hasta la siguiente perforación, que es horizontal, ¿cuánto tenemos? Me dice que es 2.5 pulgadas, ¿no? 2.5 pulgadas, ¿sí? Aquí el problema lo ha llamado como G únicamente, sí, G, ¿sí? Esto sería igual a G, ¿ya? Entonces, el gramil, que yo he llamado G total, ¿a qué sería igual? A ver, aquí está un error, no, perdón. La distancia del eje al borde es 2.25, ¿no? Ya, pero G es igual a 2.5, pero desde el borde, ¿no? Desde acá. Desde ahí hasta el eje, ¿no? Por tanto, esta distancia, ¿a qué sería igual? Sería solo a un cuarto. O G, 0.25. G, ¿no es cierto? Menos que, Menos la distancia que está desde el menos el borde. espesor, ¿no? ¿Sí? Por tanto, el gramil total será igual a G1. Esto no me está funcionando. G1 más G menos D. ¿Sí? Y eso está acá, fíjense. G1 más G menos D. ¿Sí? Bueno, esto es espesor, ¿no? ¿Estamos? Es el camino que recorre de una perforación a la otra. Así esto en horizontal, ¿no? Y también está por acá, fíjense. Acá el problema ya lo muestra, ¿no? ¿Sí? Eso tal vez sería lo más complicado. ¿Cómo determinar este granil? ¿Sí? Quiero puesto G total. Una vez que he abierto la placa, realizo la distribución de pernos, ¿no? Entonces por acá tengo un perno que corresponde al de acá. El otro, de acuerdo al paso y el gramil, ¿no? Por acá. Y al que está en el lado acostado, hagámoslo con otro color. Al que está en el lado acostado también está por acá, fíjense. ¿Sí? Y puedo trabajarlo como una placa normal, ¿no? Entonces voy creando mis distintos planos de falla. ¿Listo? Iniciamos con el plano 1-1. ¿Sí? Este plano 1-1 simplemente es vertical, ¿no? Ese plano vertical solamente posee una perforación, ¿no? Entonces simplemente el área neta, 1 que lo he llamado, será igual al área gruesa, menos el área de una perforación. En este caso me está dando de 27.62 centímetros cuadrados. Vamos viendo el segundo, plano 2-2. Lo voy a señalar. En este caso tengo dos perforaciones, ¿no? Entonces sería el área gruesa menos dos perforaciones, ¿sí? Me está dando de 24.6 centímetros cuadrados. Tengo otro, yo le he llamado plano 2-1-2. Inicia en 2, se propaga al borde, se propaga diagonalmente
Y podría regresar también diagonalmente al eje 2, ¿no? Algo así. En este caso, ¿cuántos pernos tengo? ¿O cuántas perforaciones? ¿Cuántas perforaciones tengo en este caso? 3, Inge. 3, ¿cierto? Entonces sería, bueno, vamos por acá, ¿no? El área gruesa menos, yo le he puesto phi de perno, ¿no? Phi de agujero. Por el espesor del ángulo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué habíamos quedado cuando tengo una diagonal? ¿Qué se debe hacer? Por cada diagonal que existe en el plano de falla, debo adicionar una cantidad de s cuadrado sobre 4g. Paso al cuadrado dividido para 4 gramiles. ¿Sí? En esa primera diagonal, ¿cuál es el valor del paso? ¿Qué valor tiene el paso? ¿Qué valor tiene el paso? 2,5 pulgadas. ¿Ya? Bueno, yo le voy a poner ese, ¿no? S cuadrado sobre 4g, ¿no? ¿Qué tamaño tiene el gramil? De acuerdo al gráfico, ¿no? ¿Qué variable? ¿Cuál es el valor de g? Repito, por favor. 2,5, Inge. Ya, es G2, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Veamos a la siguiente diagonal, ¿no? Por abajo también tengo otra diagonal, fíjense. ¿Sí? Y nuevamente nomás, el paso no cambia, ¿no? El paso es el mismo, entonces esto es S cuadrado sobre 4. ¿Qué gramil será ahí? El gramil 1. Es toda esta distancia, ¿no? Que yo le había llamado como G total, ¿sí? ¿Ya? G total. Listo, ¿no? Recuerden que esto es cuadrado sobre 4G es una distancia, ¿no? Para llevarlo a área debo multiplicar por el espesor, en este caso de la placa, ¿no? O del ángulo, ¿ya? Y esa sería mi área neta en la sección 212. ¿Sí? ¿Estamos? Y eso está acá. Fíjense, ¿no? AG menos 3 perforaciones por el área de la perforación. S que es 2.5 al cuadrado sobre 4G2. ¿Sí? Primera diagonal. Más S cuadrado que también es 2.5 sobre 4G total, ¿no? ¿Sí? Esta distancia, ¿no? ¿Sí? Que yo le he llamado G total. Vamos. Y así podría ser para otro tipo de perfil, ¿no? Tengo otro plano de falla, por ejemplo, el plano 211. ¿Sí? Inicia en 2, ¿sí? Se propaga al extremo, se propaga diagonalmente y se podría también propagar verticalmente, ¿no? Plano 211. ¿Sí? En este caso solamente tengo dos perforaciones, ¿no? Entonces sería el área gruesa menos 2 perforaciones más, solamente tengo una diagonal, ¿no? S cuadrado que es 2.5 sobre 4G2. ¿Sí? Y esto obviamente por el espesor. Está dando de 26.61. ¿Cuál sería el área neta que debería usar? ¿A1, A2, A3 o 3 A4? ¿Cuál tomaría? ¿Cuál se toma? La menor, A3 sería.
No han visto el video, ¿no? No, yo solamente voy a continuar. Ya que en este caso la conexión va a fallar por el área menor, ¿sí? Tiene sentido que tome justamente el plano de falla 2.2. Va a fallar por el área de 24.6. ¿Sí? Por ahí va a fallar. Y eso corresponde al plano 2.2, ¿no? Que sería por acá. ¿Sí? Por ahí se va a fallar mi placa. ¿Sí? En este caso el ángulo, ¿no? ¿Por qué no falla por los otros? Porque por cada diagonal, acuérdense que yo estoy adicionando una cantidad de ese cuadrado sobre 4.2. Es decir, estoy adicionando área. ¿Sí? Es poco probable que falle por ahí. Normalmente son los planos verticales. ¿Sí? Entonces, calcule el área neta. Será la mínima de las 4, ¿no? Que es 24.6 centímetros cuadrados. En este caso veo que tanto el lado vertical y el lado horizontal están conectados. ¿Sí? Fíjense. Voy a usar pernos para conectar ambos lados, ¿no? Igual por acá. Significa que hay una transmisión total de fuerza, ¿sí? No hay partes que no estén trabajando. Entonces, por tanto, el factor de retraso de cortante es igual a 1. ¿Sí? Como lo mencionaba la especificación, ¿no? Que es lo que me decía. Cuando todos los elementos, miembros de tensión, donde la carga es transmitida directamente a cada uno de los elementos de la sección transversal, sea por sujetadores o por soldadura, directamente U es igual a 1, ¿sí? Que es nuestro caso, ¿no? Entonces, en este caso, esto será igual a 1, ¿no? Factor de retraso de cortante. ¿Estamos? Área neta efectiva, 24.6 no ha variado. Y calculo los estados límites. Fluencia 0.9 FY AG y fractura 0.75 FU área neta efectiva. ¿Por qué estado límite fallará? ¿Por fluencia o por fractura en este caso? O fallaría, ¿no? Por fractura, Inge. ¿Qué va a llegar primero, la fluencia o la fractura? Por fluencia. Fluencia. Por la afluencia. Va a alcanzar las 69.81 toneladas y el perfil se va a empezar a alargar, ¿no? No va a llegar a la fractura, ¿sí? Es decir, este ángulo va a tener una falla, algo así, ¿no? Imagínense. Va a ocurrir un achicamiento de la sección, así como una extrusión, y va a empezar a fallar. Eso se conoce como fluencia, ¿sí? ¿Estamos? Por tanto, la resistencia de diseño será la menor de las dos, ¿no? En este caso, 69.81. En el caso que ustedes tengan la solicitación, pues deberían comparar, ¿no? Que phi P sub n debe ser mayor a la resistencia requerida. Bueno, en este caso solamente tenemos la resistencia requerida, ¿no? La resistencia de diseño. ¿Ya? ¿Dudas, por favor? Algo que se les deba aclarar, algo de esto irá en la prueba, ¿no? Algo parecido. ¿Alguna duda, por favor? Pregunto algo. ¿Creen que existe algún cambio en el área si yo hago esta transformación de un perfil abierto a una placa? ¿Existirá reducción o achicamiento de área? ¿Qué será? ¿O es de la misma área? ¿Qué opina? Ya dirá Cando. Sería la misma área. Es la misma área, ¿no? Porque lo único que estoy haciendo es colocar ciertas partes del elemento verticalmente. ¿Sí? No he hecho nada más, ¿no? Es decir, el área de un perfil como tal es lo mismo que el área del perfil abierto, ¿no? Es lo mismo. ¿Sí? Solamente para aclarar. Ya. Antes de continuar con el tema de diseño, por favor, ¿alguna duda? Ya. Vamos a hacer un ejemplo de diseño ya real, ¿no? Real que se usa ya en la práctica. Espero que hayan visto el video. Simplemente para recordar. Si ustedes conocen la solicitación
de un elemento, cualquiera que este sea, digamos que es un PU, producto de las combinaciones de carga, a través de esa carga ustedes pueden determinar el área requerida, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Sabemos que por fluencia pi peso n será igual a 0.9 FY a G, ¿no es cierto? ¿Sí? Si yo igualo esto a la resistencia requerida, peso U, ¿sí? Será igual a 0.9 FY G, ¿no? Y de acá puedo decir que AG será igual a PU sobre 0.9 FY. ¿Sí? Y esto ya se convierte en una ecuación de prediseño. Atención, ¿sí? Con el mismo criterio puedo hacerlo para fractura, ¿sí? Y eso es lo que tenemos acá. Estas son expresiones para diseño. Si dada una fuerza externa, ¿no? Una resistencia requerida. ¿Sí? Ya. Algo que también estábamos revisando es el estado límite del bloque de cortante. En este estado límite, dado una fuerza de tensión, T, voy a tener dos planos de falla. Un plano paralelo a la fuerza y otro plano perpendicular a la fuerza. ¿Sí? Acá tenemos una imagen, ¿no? Tenemos una fuerza de tensión. ¿Sí? Y vemos cómo se ha cortado el material. ¿Sí? Fíjense. Por acá tengo un corte y por acá otro corte. ¿Sí? Estos planos son de cortante. ¿Sí? Igual en el otro lado, ¿no? Algo así. Estos planos son de corte, paralelo a la fuerza. Otro plano que se presenta en este efecto de bloque de cortante es el plano de tensión, ¿no? Este que yo estoy dibujando en azul. Es un plano perpendicular a la fuerza. ¿Sí? Entonces hay ciertas zonas en un perfil que se pueden desgarrar como un todo, ¿no? En este caso como un bloque. ¿Ya? Entonces acá tenemos, ¿no? La fuerza de tensión, plano de corte, ¿sí? Y plano de tensión. ¿Vamos? Ahora, matemáticamente, ¿cómo lo evaluamos? Bueno, yo tengo acá la expresión, pero podemos irnos directamente a la especificación, que es la idea, ¿no? El bloque de cortantes en el capítulo J. ¿Sí? Habla netamente de conexiones, ¿no? Ya tenemos de soldadura, eso ya lo veremos luego. Resistencia a la soldadura. Para la pretensión. ¿Se acuerdan esta tabla que vimos? La capacidad de corte y atención de un perno. Sí, eso ya está acá. En los agujeros, ¿no? En estándar agrandados. Eso también está acá. Y bloque de cortante. Justo está acá. Veamos qué dice. La resistencia disponible en estado límite por bloque de cortante se va a producir por una falla por ruptura por corte y falla por tensión. ¿Sí? Las dos combinaciones, ¿no? Y dice deberá ser determinado como sigue. La resistencia nominal por bloque de cortante es igual a 0.6 de FU, un área neta corte, más un factor VS por FU, área neta tensión, y todo esto debe ser menor a un segundo factor. ¿Sí? 0.6 de FY, área gruesa corte, y lo demás. ¿Sí? Para bloque de cortante phi es 0.75. ¿Sí? Ahora un poco la intención está en cómo determinar estas áreas netas, ¿no? Área neta corte, área neta tensión y área gruesa corte. ¿Sí? Ahí está un poco el dilema, ¿no? VS, este factor VS, habíamos visto que depende el tipo de conexión. ¿Sí? Para recordarles nada más. Acá. Cuando existe una distribución uniforme de la parte conectada, por acá, fíjense, tengo 6 pernos que se van a conectar a una placa y mi fuerza de tensión está en este sentido, pues hay una distribución uniforme de esfuerzos, ¿no? En la parte conectada. Lo mismo si proveo soldadura, ¿no? Tengo una fuerza de tensión y veo que esa distribución de esfuerzos es uniforme. ¿Sí? Igual en otros casos, una viga que se conecta, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Cuando se produce una distribución no uniforme, por ejemplo, una viga,
que se va a conectar a un elemento y tengo dos ejes, ¿no? De pernos. Y mi fuerza de tensión, digamos que está por acá. ¿Ya? Veo que la carga es excéntrica con respecto al centroide de los pernos, ¿no? Por tanto, existirán, la primera línea de pernos tendrá mayor solicitación y la segunda tendrá menor solicitación. Eso lo que produce internamente es una distribución no uniforme de esfuerzos. Solamente para estos casos, me decía o me dice la ICC que tome un valor de VS igual a 0.5. ¿Sí? Solamente para estos casos. Para los demás, VS será simplemente igual a la unidad. ¿Ya? De ahí sale, ¿no? O bien es 0.5 o bien es 1. Cuidado, se confunden con el retraso de cortante, ¿no? Esto es VS. Esto se aplica solamente para bloque de cortante. ¿Estamos? Hagamos una pausa para entrar al ejemplo ya de diseño y evaluar también bloque de cortante. Si regresamos a las 12 para el ejemplo, ¿no? Por favor. Vamos a diseñar algún elemento de esta secha. Hay algunos elementos que están en compresión, otros están en tracción, otros en flexión, flexo-compresión. ¿Sí? Vamos a concentrarnos en un elemento que esté en tracción. ¿Sí? Entonces le voy a pedir, en este caso al de TAPS, los diagramas de axial, ¿no? Fuerza axial. Y de acá voy a extraer las cargas, ¿no? Voy a pedir, por ejemplo, la carga axial por carga viva. Y ahí está, ¿no? Fíjense. Los elementos que están en amarillo están en tracción, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, voy a concentrarme en esta diagonal. ¿Sí? Normalmente las hechas están compuestas por un doble ángulo, ¿no? O un tubo también puede ser, o cualquier elemento, ¿sí? Pero normalmente es un doble ángulo. Por ejemplo, por carga viva me dice que está siendo solicitada por 2.83 toneladas. ¿Sí? Lo mismo podría ser para carga muerta, viva, granizo, lo que sea, ¿no? Estos valores se extraen de acá, ¿sí? Del análisis estructural. Aquí yo por facilidad estoy usando un programa, ¿no? Pero podría hacerlo a mano, ¿no? Si es isostática o hiperestática, usar algún método matricial, ¿sí? Estos valores yo los he colocado en mi hoja. ¿Sí? Déjenme cerrar algunas cosas porque estoy demandando demasiado en mi computador, ¿sí? Listo. Espero que me vayan siguiendo, ¿no? Fíjense, por carga viva de techo, esta es cubierta, ¿no? Viva de techo, 2.83 toneladas, ¿sí? Lo mismo puede ser para las demás, ¿no? Por ejemplo, para carga muerta, también le voy a pedir, ¿sí? Para carga muerta, dice que es 1.21 toneladas. Entonces, eso también está acá. Sí, 1.21 toneladas. Y lo mismo hago para viento, sismo, granizo. Bueno, lluvia, perdón, esto es viva de entrepiso, obviamente no es un entrepiso, no tengo. Y lluvia no estoy considerando. ¿Sí? ¿Qué otro dato necesito de acá? La geometría, ¿no? La geometría del proyecto. Entonces, bueno, esto podría pedirle sus propiedades. Y por acá me dice que tiene una longitud de 2.81 metros. Sí, yo lo he cerrado a 2.8. ¿Sí? De ahí sale. Sí, esto ya es la geometría, ¿no? ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? ¿De dónde salen estas cargas? Obviamente para alguna evaluación yo les daré las cargas, no espero que ustedes hagan un análisis porque no del tiempo. ¿Sí? Me interesa el diseño. Dudas, por favor, si no cierro el programa. Demandando demasiado en mi computador. Listo. De ahí sale, ¿no? Entonces tengo todas las solicitaciones y procedo a hacer las combinaciones de cargas de la NE, ¿no? Las 7 combinaciones básicas que me mencionan, ¿sí? Esto ya lo hemos visto. La resistencia requerida, por tanto, es de, en mi caso, 642 toneladas, ¿sí? Por tanto, debo proveer una estructura, más bien, una sección, una diagonal, que sea capaz de resistir 6.42 toneladas. ¿Bien? No puedo partir de la nada, no debo partir de algún tipo, de alguna sección preliminar. Y ahí entra el prediseño.
En el prediseño, ustedes como proyectistas deciden qué material usar. Normalmente en el mercado tenemos, les comentaba, ¿no? A36 y A50. En este caso yo he elegido acero A36, ¿sí? Fluencia 36 KSI y esfuerzo mínimo a la tensión 58 KSI. ¿Ya? La longitud, que ya vimos de dónde sale, 2.8 metros. ¿Sí? Yo voy a unir las diagonales a la cuerda superior y cuerda inferior a través de pernos. Y acá tenemos un esquema, fíjense. Entonces, por acá tenemos mi canal, cordón superior, por abajo, cordón inferior, y la diagonal que me interesa está por acá, ¿no? Es un doble ángulo, ¿sí? Si hago un corte, ¿sí? Si hago un corte de esta cercha, ¿no? Tipo, se vería algo así, la figura de la izquierda, ¿sí? Entonces tengo un cordón superior, que es un canal, sección tipo C. Un cordón inferior también es tipo C, ¿sí? Y las diagonales, ¿no? Las diagonales que son un doble ángulo, 2L, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Usar dos pernos para unir estos canales. Entonces, si voy a hacer una perforación por acá y otra perforación por acá, ¿sí? Otra por acá y otra por acá. ¿Sí? Entonces, debo saber qué dimensión requiero para resistir esta fuerza de 642. Y ya que voy a usar perforaciones, es decir, pernos, voy a trabajar con áreas netas y áreas netas de efectivos, ¿no? Por tanto, puedo suponer un factor de retraso de cortante inicial, ¿sí? Es mi criterio como diseñador asumir 0.9, ¿no? Podría ser 0.85, 0.8, 0.7 incluso. Ya depende de ustedes, ¿sí? ¿Qué es A? A es el ancho del canal, que como ven acá me dice que es de 200 milímetros, ¿no? La sección del canal es de 200 por 100 por 6, es decir, 200 de ancho a las 100 o 10 centímetros. Y el espesor de este canal es de 6 milímetros, ¿sí? Lo mismo abajo, ¿no? Hasta acá, por favor. ¿Se entiende el problema? ¿Se entiende lo que vamos a diseñar? ¿Alguna duda antes de continuar? Marlon Chora, ¿dudas? No, Inge, no hay ninguna duda hasta el momento. ¿Ya? Avanzamos, ¿no? Aplicamos entonces prediseño. Teníamos dos criterios, ¿no? El primero basado en el área, en la fluencia, y el segundo basado en la fractura o ruptura de la sección, ¿sí? Estas ecuaciones de prediseño ya vimos de dónde salen, ¿no? Entonces, la carga requerida dividido para 0.9 FY me dice que requiero un área mínima de 2.82 centímetros cuadrados. Por fractura, basado en área neta, dado un factor de retraso de cortante, no asumir inicialmente, me dice que requiero 2.33. ¿Ya? Debo proveer, por tanto, un perfil que al menos tenga esa área, ¿no? Yo aquí he tomado un perfil al azar, ¿sí? En realidad está un poco exagerado, ¿sí? He tomado un doble ángulo de 50 por 50 por 6, ¿sí? Ahora, ¿cómo seleccionan el ángulo? Hay que calcular el área, ¿no? Doble ángulo, ¿no? En este caso, doble ángulo. Y bueno, yo acá he colocado las variables simplemente para calcular las propiedades, ¿sí? Entonces, el lado del ángulo es 50 milímetros y el espesor es de 6 milímetros, ¿sí? Calcula el área de un ángulo, esto es simplemente ya propiedades mecánicas. El área de un ángulo, es decir, de un ángulo, es de 5.64. De doble ángulo, por 2, ¿no? 11.28 centímetros cuadrados, ¿sí? Ya que estoy en diseño, debo verificar la esbeltez del elemento, ¿sí? ¿Cuál era el valor límite de la esbeltez para elementos de tensión? ¿Se acuerdan? ¿300? Sí, 300, ¿no es cierto? Entonces, acuérdense que la esbeltez es igual a la longitud del elemento respecto al radio de giro. Ya que requiero el radio de giro, necesito calcular primero la inercia y obviamente el área, ¿no? Entonces, necesito esa propiedad mecánica y luego calcular el radio de giro y luego la esbeltez y comparar si estoy dentro del límite normativo, ¿sí?
Entonces, ese es el trabajo, ¿no? Veamos. Empiezo con la esbeltez. Entonces, yo acá les he dejado un esquema eh, de los ángulos, así como están ubicados. Bueno, el canal no les dibujé, ¿no? Pero en realidad estaría algo así. Espero que me estén entendiendo. Algo así, ¿no? Bueno, disculpen, déjenme hacerlo con líneas rectas. ¿Ya? Los ángulos le llegan al canal, ¿sí? Entonces aquí está la geometría. Esto no hay en libros, ¿no? Para facilitarme la vida, lo que he hecho es primero calcular las propiedades mecánicas de un solo ángulo, ¿sí? El área, el centroide y la inercia. Luego traslado esa inercia al centroide de la sección compuesta, es decir, considerado doble ángulo, ¿no? El centroide yo lo he llamado YML, ¿sí? YML, bueno, esto es simplemente aplicar, ¿no? Me dice que está a 1,47, es decir, esta distancia es 1,47 centímetros, ¿sí? Igual acá, 1,47 centímetros, ¿sí? Ángulo de lados iguales, ¿no? ¿Estamos? Ya tengo el área de un ángulo, ¿sí? Por tanto, puedo trasladar inercias, ¿sí? Me interesa la inercia de la sección compuesta, ¿no? Es decir, con respecto a y y con respecto a XX. ¿Sí? Bueno, acá está la inercia del ángulo simple, ¿no? Sí, es 13,13 centímetros a la cuarta. Con respecto al eje XX, ¿a qué será igual la inercia total? ¿Cómo debería calcularla? Sabiendo que la inercia de un ángulo es IL. Centroidal, ¿no? Charles, cero. La inercia total sabiendo que I es N, como dijo, en esa parte no lo entiendo. ¿Cómo calculo la inercia con respecto a XX de la sección total, de toda la sección? Ya, pues sería de sacar LA por LA. Acá está la inercia de un ángulo, acá está. Es 13,13 centímetros a la cuarta. Ya. Entonces, que es de las dos, ¿no es cierto? Claro, Multiplicaría por 2. por dos, ¿no es cierto? Alrededor de, bueno, en el sentido XX, ¿no? Sí. Y tú mismo, en el sentido Y, ¿cómo harías? Ya está sacada también. Y. No. ¿Qué es lo que debo hacer? Aplicar Mm, el teorema de los ejes paralelos, ¿no? Acá es igual la inercia en Y, pongámoslo por acá. La inercia en Y total, ¿no? Sería igual a la inercia centroidal de un ángulo, que yo lo he llamado IL, ¿sí? Más el área por la distancia al cuadrado, ¿no? Entonces el área de un ángulo, yo le he puesto AGL. ¿Por qué distancia? La distancia del centroide del ángulo al eje considerado, ¿no? Esta distancia, ¿qué será igual? Yo lo voy a llamar XY, ¿ya? ¿Qué será igual a XY? a la mitad de S. Ya, S sobre 2. S más YML. Ah, no, YML no, está desde perdón, el lado perdón. izquierdo hacia el centro. El izquierdo, el A. Sería LA menos que No, YML. YML, ¿cierto? ¿Ya? ¿Sí? Entonces sería el área de ese ángulo por XY al cuadrado, ¿no es cierto? Y ya que estoy considerando dos ángulos, esa inercia en Y, ¿qué debería ser? Esa es la inercia de un ángulo, ¿no? ¿Qué debería ser para considerar de dos ángulos?
por 2. 2 veces SA. Multiplicar por Por 2, no, ¿sí? Por 2, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en ese caso yo tendría la inercia tanto en XX y en Y, ¿sí? De la sección total, ¿sí? Esta es una forma de hacerlo, ¿no? Ustedes ya son expertos en calcular propiedades mecánicas y eso se valora en la prueba, ¿sí? Puede ser muy, muy enfático en las propiedades mecánicas, entonces repasen, ¿no? Si están mal las propiedades mecánicas, obviamente el diseño está mal. Estamos, en acero no pueden equivocarse en propiedades mecánicas. Entonces, quedan advertidos. Voy a ser muy, muy enfático y muy severo en propiedades mecánicas. Aquí no entran las tablas que ustedes normalmente hacían, ¿no? O que les han enseñado. Aquí es directo, esto de criterio, ¿no? Estamos. Calculado la inercia en XX y en YY, calculo el radio de giro, ¿no? De la sección compuesta. Entonces, el radio de giro en X, la inercia en X, por el área. 1.53. En Y, 8.08. ¿Sí? Veo que alrededor del eje X, en el sentido de X de X, tengo un radio de giro mucho menor, ¿no? Y es obvio, ¿no? Porque estoy prácticamente trabajando en el centroide. En cambio, en YY, sentido YY, las secciones o los perfiles están alejados del eje, ¿no? Y mientras más se alejen, acuérdense de Steiner, ¿no? Área por distancia al cuadrado, ¿sí? Mientras mayor es la distancia, mayor es la inercia y por tanto mayor es el radio de giro, ¿sí? Y se observan, ¿no? Estamos. Por tanto, toma el mínimo, ¿no? En este caso el radio de giro es 1.53, el mínimo, ¿no? Calculo el esbeltez. La longitud que era 2.8 me parece. Dividan por favor 280 centímetros para 1.53. ¿Cuánto les da? 183. ¿Ya? ¿Qué me decía la ICC? Que esa esbeltez debe ser menor a 300, ¿no? Por tanto, estoy ok. ¿Sí? Estamos. Primera verificación, ¿no? De la ICC. La segunda como tal sería verificar la capacidad, ¿no? Verificar por estado límite de fluencia, fractura y bloque de constantes, ¿sí? Por esbeltez estoy ok, ¿sí? Incluso estoy muy, muy por debajo del límite, ¿no? El siguiente punto sería diseñar propiamente o determinar la capacidad, ¿no? Tiene atención. Ya que les había comentado que vamos a usar dos pernos para unir, ¿sí? Por acá está un perno y por acá está el otro perno, ¿no? Dos perforaciones, ¿sí? Y este elemento está en tensión, obviamente, ¿sí? Vamos a considerar pernos de media pulgada y agujero estándar, ¿sí? La separación entre ejes de cada agujero es de 40 milímetros, ¿sí? A eso yo lo he llamado el paso, ¿no? Que en este caso es 40 milímetros, fíjense, ¿sí? Acá está S, ¿no? Me dice la distancia desde el eje del perno extremo, ¿sí? Este perno, ¿no? Desde el eje al borde del ángulo es de 30 milímetros, es decir, esta distancia, no, a esa distancia yo lo he llamado como B, ¿sí? 30 milímetros. ¿Estamos? Dice en toda dirección. Sí, por acá también tengo desde el borde, ¿no? Es decir, esta distancia, fíjense. Del eje del perno al borde. Eso también se denomina como B. Esa distancia tiene un límite, ¿no? Y ya veremos en conexiones cuál es ese límite. Es normativo, ¿no? Me dice mínimo debe ser 2 diámetros de pernos y algo así, ¿sí? Pero en este caso nos estamos dando los valores. Acá al lado yo les he dejado un esquema de la cercha tipo, ¿no? Es decir, vamos a diseñar esta diagonal que es doble ángulo, ¿no? Y lo vamos a unir con perforaciones, con dos perforaciones por acá y dos perforaciones por acá. ¿Sí? Igual en el que está al lado, ¿no? ¿Sí? Listo. Diámetro del perno, media pulgada, ya que estoy considerando agujero estándar, ¿sí? Más un 16avo, ¿no? Que me está dando de 14.3 milímetros. Eso es lo que yo debo perforar, ¿sí? Determino estado límite de fluencia, directo, ¿no? 0.9 FY por área gruesa del elemento. El área de doble ángulo, ¿no? Obviamente. Me dice que resiste 25.7 toneladas. ¿Ya? Pero esto solamente por fluencia, ¿no? Debo ver qué pasa con fractura.
La resistencia de diseño, resistencia requerida que yo necesitaba era de 642. ¿Sí? Y aquí vamos a introducir un parámetro que es muy común en diseño. La relación demanda-capacidad. La demanda es 642, ¿no? Y la capacidad, por el momento, si solamente asumo fluencia, es 25.7. Entonces, 642 demanda, ¿no? Respecto a la capacidad, 25.7. ¿Cuánto les da, por favor? 0.249. Bueno, digamos que es 0.25. ¿Qué significa este número? Significa que su sección por fluencia estaba trabajando únicamente al 25% de su capacidad. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa con los demás estados límites. ¿Sí? Podría decir entonces que mi sección por el momento está muy, muy sobredimensionada, ¿no? Lo ideal es que esté a un número cercano a 1. ¿Sí? Entonces la sección posiblemente que yo asumí de 50 por 50 por 6, acá, doble ángulo, ¿no? De 50 por 50 por 6 es muy, muy grande, ¿sí? Y se nota, ¿no? Porque el área de un doble ángulo es 11.28 centímetros. Y lo que yo requería como máximo, como mínimo, perdón, era 2.82. Estoy muy, muy por encima, ¿no? ¿Sí? Entonces eso se traduce en una relación de demanda-capacidad muy pequeña. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con fractura. Veamos. Yo sé que mi perfil, producto de la tensión, ¿no? Se fractura en un plano perpendicular a la fuerza. Es decir, algo así. A ver, voy a acercarme para que quede claro esto. Mi fuerza de tensión estará por acá, ¿no? Ahí está mi fuerza de tensión. Y el plano de fractura estará por acá. Por tanto, pregunto, ¿cuántas perforaciones tendré en esta sección doble ángulo? Cuatro. Ya, voy a regresarme a un gráfico de arriba, ya, para que lo observe mejor. Acá justo. Fíjense, ¿no? Estoy diseñando este doble ángulo, ¿no? Sí. Yo he provisto, bueno, digamos que tengo una perforación por acá y otra perforación por acá, ¿no? Algo así. Igual en el compañero, ¿no? Que está al lado. Una perforación por acá y otra por acá. Déjenme hacerlo mejor, algo así. Algo así, algo así. Mi fuerza de tensión está en este sentido, ¿no? De esta manera. ¿Sí? Si yo grafico los planos de falla, sé que es un plano perpendicular, ¿no? Va a empezar a propagarse en la perforación y se va a extender algo así. Algo así, ¿no? Igual en el de al lado, ¿no? Sí. Espero que me entiendan. Nuevamente, ¿cuántas perforaciones tendré en estos planos de falla? En ese plano de falla. ¿Cuántos serán? ¿Sería un solo plano? ¿Cuántas perforaciones tengo en ese plano de falla? Dos. No, pues, solamente son dos. Claro que podría presentarse la falla por los primeros agujeros, ¿no? También se puede presentar por ahí, pero no en los dos, no, eso no es probable. O bien es en el primero o bien es en el segundo, ¿sí? Pero fallan los dos al mismo instante, ¿no? ¿Sí? Ya, por esa razón, tenemos dos perforaciones por plano de falla, ¿sí? ¿Estamos? Algo así, ¿ya? Como les digo, también se puede presentar en la primera perforación, ¿no? Pero no en los dos. Algo así, ¿ya? Entonces, y otra pregunta. ¿Qué valor tomará el factor de retraso decotante? ¿Será 1 o será distinto a 1?
Bueno, aquí están considerando soldadura, ¿no? Pero nosotros vamos a usar pernos. Perno por acá y otro perno por acá. ¿Será 1 o distinto a 1 el factor de retraso de cortante? Kevin Cuyago. Que sería 1. ¿Cuántos lados estoy conectando de mi ángulo? 2. El ángulo tiene 2 lados, ¿no? ¿Cuántos lados de este ángulo estoy conectando al canal? Solo sería entonces solo 1. ¿Ya? Por tanto, el factor de retraso de cortante, ¿qué valor debería tener? Distinto de 1 porque decía que todos los elementos tenían que estar conectados, algo así. Decía para que sea 1. Ya, entonces en este caso debería ser menor a Distinto de 1. 1. Claro, ¿estamos claros? Ya. Sí. Entonces, debería ser menor a 1. Entonces, debo evaluar también este factor de retraso de cortante, ¿sí? Listo. Y eso es lo que se ha hecho, ¿no? Habíamos hablado que la longitud de conexión es la distancia centro a centro entre pernos de extremos, ¿no? Aquí solamente tengo 2. Entonces, la longitud de conexión será igual simplemente al paso, ¿no? Bueno, acá yo puse una expresión para, en el caso que se considere más pernos, ¿no? ¿Sí? Que es 40, ¿no? El paso era 40 milímetros, ¿sí? De ahí sale. Calculo factor de retraso cortante, ¿no? Caso 2, ¿sí? Esto es 1 menos YML, que es el centroide de la excentricidad de la conexión. Es decir, yo ese centroide ya lo había aplicado, ¿no? Si acá está mi ángulo, mi canal, perdón, necesito esta excentricidad, ¿no? En este caso yo lo he llamado como YML, ¿sí? ¿Ya? 1 menos YML sobre la longitud, ¿sí? 0.63. ¿sí? Y el segundo criterio, la relación de áreas, ¿no? El lado conectado respecto al área total. El área del lado conectado, ¿no? Al área total. Me dice que es 0.53. Me quedo con el mayor, 0.63. Y aquí hay una cosa, ¿no? Lo que yo había asumido al inicio para prediseño, ¿se acuerdan que yo asumí que U era igual a 0.9? Entonces, esa suposición no fue muy correcta. Debía haber asumido un factor algo menor, ¿no? Pero no pasa nada. Si vamos a verificar los estados límites, si resiste o no resiste. Calcula área neta. Sí, el área gruesa de doble ángulo menos 2 perforaciones, ¿no? Que ya habíamos visto. 953. Sí. Área neta efectiva desde el doble ángulo. 605. ¿Ya? Estado límite de fractura. 0.75 FU por área total. Área neta efectiva. 18.5 toneladas. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, fíjense, por fluencia resiste 25.7 y por fractura resiste 18.5 toneladas. ¿Ya? Pero esos dos estados límites no quedan ahí. Debo incorporar uno nuevo que lo habíamos visto como bloque de cortante. ¿Ya? Entonces, ese es el siguiente paso. Y el bloque de cortante es simplemente evaluar esta expresión y multiplicarlo por 0.75. Para este caso, fíjense que necesito 3 áreas. Área neta corte, área neta tensión, VS que es igual a 1 cuando es uniforme, y área gruesa corte. ¿Sí? Entonces vamos a determinar esas 3 áreas. ¿Sí? Área neta corte, área neta tensión y área gruesa corte. Para ayudarme y para que me entiendan, me voy a dirigir al gráfico, ¿no? Acá. Tengo el ángulo, ¿no? Que se está conectando al canal. Y mi ángulo es algo así, ¿no? Por acá estarán mis perforaciones. Si lo veo en corte, ¿no? Algo así. ¿Ya? Voy a distinguir en este caso, en este corte, dos áreas. ¿Sí? Un área que lo voy a decir por acá. Les voy a decir que esto es A1. Y otra área que
será A2. Pregunto. ¿Cuál es la parte que se podría desgarrar en este caso, que podría fallar? ¿A1 o A2? Dada el detalle, ¿no? A2. ¿Por qué? Contiene la parte A1, contiene casi o sea, más figura, según yo. Más área, ¿no es cierto? Ah, Ya, justamente es eso. Siempre el bloque de cortante se va a desarrollar en la parte más débil, ¿no? En este caso, cuando tenga menor área, ¿no? Y acá yo les he señalado justamente esa parte que se va a desgarrar, ¿sí? Entonces, cuando estén analizando el bloque de cortante, identifiquen cuál es el área que se puede desgarrar. Siempre va a fallar por el lado más débil, ¿no? En este caso, el lado acostado, el lado conectado, ¿ya? Porque es poco probable que falle por el lado donde posee un mayor área, ¿no? Incluso no está conectado, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a calcular las áreas, ¿no? Para aplicar el bloque de cortante. Dibujemos la fuerza de tensión. La fuerza de tensión está por acá. Y ya habíamos dicho que debo distinguir dos planos, ¿no? Un plano paralelo a la fuerza, ¿sí? Y un plano perpendicular a la fuerza. El plano verde que yo les he dibujado, ¿es un plano a corte o es un plano de tensión? ¿Plano a corte o plano de tensión? corte. A corte, ¿no es cierto? Paralelo a la fuerza. Y el plano en azul sería un plano a tensión, ¿ya? Y de ahí salen las áreas, ¿no? Vamos a primero a definir área neta. Veamos algo más. Área neta a corte, ¿no? A ver, permítame dibujar bien esto. Área neta a corte. Para estos casos, el área neta siempre lo vamos a trabajar en función a los ejes. Así lo menciona la ISS, ¿no? No lo estoy inventando. Algo así, con respecto al eje y el borde, ¿no? Esta distancia sería, ¿sí? Para calcular áreas netas, ¿qué debo descontar? Pregunto. ¿Qué consideraba un área neta? Las perforaciones. Ya. ¿Cuántas perforaciones tengo en un área gruesa, no es cierto? Ya. Entonces mejor definamos primero área gruesa. Área gruesa a corte. ¿Sí? El área gruesa a corte, como les digo, siempre vamos a trabajar en función a los ejes. En este caso, fíjense, esta distancia es igual a B más S, ¿no es cierto? Entonces sería B más S. ¿Por qué? Por el espesor del elemento, ¿no? Sería Y LA menos menos que. B. Ya. ¿Cuántas perforaciones tengo con respecto a estos ejes? ¿O cuántos agujeros, no? ¿Cuántos agujeros tengo? Ah, perdón, yo estoy mal. Aquí solamente estoy evaluando área gruesa, ¿no? Área gruesa corte. Simplemente sería B por S por E, ¿sí? Nada más. Ahora sí, área neta corte. Sería lo mismo, ¿no? B más S por E. Ahora sí, ¿cuántas perforaciones tengo en ese trayecto hasta acá, hasta el eje? Una. Ya, vamos a suponer que es una, ¿ya? Acá tengo una. ¿Y hasta el eje cuántas tengo? 0.5. Ya, la mitad de una perforación, ¿no es cierto? Entonces acá sería menos ¿cuánto? 1.5. 1,5 por el diámetro del agujero y por el espesor, ¿no es cierto? ¿Estamos? Algo similar pasa con el área neta tensión. Área neta tensión. El plano azul, ¿no? ¿Será igual a qué? ¿Quién me dice?
igual entre ejes, ¿no? B por E. ¿Cuántas perforaciones tengo en el plano de tensión? 0.5. Medio agujero, ¿no? Entonces esta distancia es B menos media perforación, ¿no? Entonces B por E menos 0.5 por phi del agujero y por el espesor. ¿Sí? ¿Está claro cómo determinamos las áreas? Por favor, ¿alguna duda? Si no, lo repetimos. Se puede repetir, disculpe, se entrecorta cada rato, creo que es mi internet. Ya, hagámoslo otra vez. Inicio con el área gruesa a corte. Área gruesa a corte. Por acá tengo mi fuerza de tensión. ¿Sí? Reviso cuál es el plano a corte, ¿no? Sabemos que el plano a corte es un plano paralelo a la fuerza, entonces por ahí tengo mi plano cortante. ¿Sí? Aquí, como les digo, trabajamos entre ejes, entonces me interesa esta distancia, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta área gruesa a corte será igual a B más S, ¿no? Entre ejes, ¿no? B más S por el espesor. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Ya? Área neta a corte. Lo mismo, ¿no? Sería el área gruesa menos el número de perforaciones. Entonces, podría ser área gruesa menos, ¿no? Pero repitamos, B más S por E. Y menos, aquí me doy cuenta que entre ejes, ¿no? Tengo una perforación y luego media perforación. ¿Sí? Entonces sería 1.5 agujeros. Y del agujero por el espesor. ¿Sí? No sé si te quedó más claro ahí. Sí, Inge, sí. Ya. Y el último sería el área neta a tensión. Lo mismo, ¿no? Entre ejes. Voy a acotarlo por acá. Bueno, más o menos, ¿no? Entre ejes. Esto es B, ¿no? ¿Sí? Sería B por el espesor menos. Aquí veo que tengo la mitad de una perforación, ¿no? Fíjate. Algo así. Sería menos 0.5 por phi del agujero por el espesor. ¿Estamos? Listo, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho. Entonces acá yo directamente ya les dejo las áreas. Fíjense, área gruesa corte, B más S por E, área neta corte, B más S por E menos 1.5 agujeros por el diámetro y por el espesor. Área neta corte, B por E, menos la mitad de un agujero, ¿no? Esto me está dando, bueno, estos valores, ¿no? VS, quedamos que es igual a 1 cuando existe transmisión uniforme de esfuerzos en la parte conectada. ¿Sí? Y voy evaluando, ¿no? Al primer término yo lo he llamado como F1 y al segundo término como F2. ¿Sí? F1, repasando todo, ¿no? Me dice que es 12,72 toneladas y F2, 11,97. Ya que F1 es mayor a F2, pues me quedo con el menor, ¿no? Es una inecuación. ¿Sí? Por tanto, mi resistencia nominal es 11.97. Sí, bueno, acá yo le puse una condición nada más. ¿Ya? Pero ojo, ¿no? Esto lo que he hecho es solamente de un ángulo. ¿Sí? De un ángulo. Estoy trabajando con doble ángulo. Entonces, por tanto, la resistencia de diseño a bloque de cortante será igual a 2, porque son dos ángulos, por 0.75, bloque de cortante phi, por la resistencia nominal. ¿Sí? Me está dando de 11.96. Y ahora sí evalúo, ¿no? Por bloque de cortante resisto 11.96, por fractura 18.5 y por ruptura 25.7.
¿Cuál será la resistencia de diseño ya final de mi conexión? ¿25.7, 18.5 o 17.96? Sería el menor. El menor, ¿no es cierto? Entonces, de todo esto que he hecho, yo sé que mi conexión, dado un material y dado una sección, resiste 17.96. ¿Estamos? Por tanto, mi resistencia de diseño es la mínima de las tres, 17.96. Comparo, demanda, capacidad. Ligando toda la demanda, ¿cuánto era? 6 algo, me parece. 6. No recuerdo. 7.96. Ligando todo. 6. 6.42. ¿Sí? Entonces, realizamos eso, ¿no? 6.42. Demanda, capacidad. $6.42 para 17.96. ¿Cuánto es eso? 0.36. Ya, .36. Estos son los valores que muestran los programas, por ejemplo. Les dan un código de colores y les indican cuál es este valor de demanda capacidad. ¿Sí? Es decir, el perfil que yo había asumido inicialmente está trabajando al 36% de eficiencia, lo cual no es bueno, ¿no? Porque un perfil, un elemento en acero debería trabajar al menos al 80%, del 0.8 tal vez, y algo ideal sería al 99%, ¿no? ¿Sí? De eficiencia. Pero bueno, esto es solamente un ejemplo. ¿Estamos? ¿Alguna duda, por favor, hasta acá? Esto es diseño, ¿no? Así se diseña atracción. Lo mismo veremos para compresión, flexión, corte y demás. ¿Alguna duda, por favor? Ojo que yo había intencionalmente seleccionado un perfil algo grande, ¿no? Normalmente para Searches manejamos doble ángulo de 30 por 30 por 3 o por 4, más o menos. ¿Sí? Aquí yo intencionalmente seleccioné un ángulo bastante grande, ¿sí? Pero en diseño ya algo real, más o menos manejamos en con estos perfiles. ¿Dudas, por favor? Esto ya se encuentra en el lado, no lo pueden revisar ahí también. Inge, Dime. yo tengo una duda, pero es sobre sismos. ¿Será posible? Sí. Déjame ver si alguien más tiene alguna duda, si no ya paso contigo. ¿Algo más, tal vez, alguien? Esto va en la prueba, ¿no? Puede ser diseño o puede ser análisis. Y diseñar es seleccionar ustedes un perfil o proponer un perfil y verificar si cumple o no cumple. En cambio, análisis, dado una sección, verifican cuáles son los estados límites y determina la resistencia de diseño. Sí, es lo mismo. Listo. Entonces, no se olviden el viernes la